Gente. Noticias. Abre un coffee en el cual estaré subiendo feeds. Estos serán traducidos por mí desde China al español. El formato en que se subirán las historias será tipo podcast, muy diferente al de aquí en YouTube, que es un gameplay con la miniatura en el fondo. Este formato es muchísimo mejor para las personas que colocan de fondo este tipo de historias o solo quieren escuchar mientras hacen cualquier tipo de pasatiempos. Los catálogos de las historias son totalmente distintos al que está aquí en YouTube. Esto quiere decir que, por ejemplo, la historia de yo como programador chía que no estará en Coffee. Esto se debe a que no es la misma plataforma primero que todo y, segundo, no le veo el chiste en traer las mismas teorías que están en el canal, simplemente las pasaría a la página de Coffee ya. Por último, la diferencia de precios. En Coffee están a $3.89 la membresía, mientras que en YouTube está a $7.78. Esta disparidad de precios es porque esta es la única fuente de ingresos y los miembros serán mi sustento básicamente, ya que el RPM en Latinoamérica es mucho menor que Estados Unidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, 1000 vistas en mi canal equivalen como a $2.68, mientras que las 1000 vistas en Estados Unidos están en un aproximado de $13 a $15. Lo segundo sería el tiempo que me tomaba editar los vídeos. Los ingresos que he obtenido de YouTube no los he gastado, he estado ahorrando para poder comprar una mejor computadora que no demore en renderizar y exportar los vídeos, como estos vídeos me toman más que hacer un video podcast en el cual solo puede colocar el audio con un fondo estático, no requiere mucho y se renderiza muy rápido, a diferencia de renderizar un fondo Gameplay. Los enlaces estarán tanto en la descripción como fijado en los comentarios para aquellos que gusten probar todo tipo de novelas. De igual manera estaré atento a recomendaciones si quieren que traiga una teoría o la traduzca. Sin más nada que decir, que empiece el fucking video. Capítulo 81. La batalla psicológica de la inteligencia. Como era de esperar, el enemigo puede verme incluso fuera de mi rango sensorial de chakra. Después de volar hacia el este durante unos 10 minutos, el clon de sombra de Li Yao miró hacia atrás. Los dos ninjas de Konoha que inicialmente lo habían estado persiguiendo ya no eran visibles. O más bien, todavía podrían estar allí, demasiado lejos para que él los viera. Pero necesito confirmar. Con ese pensamiento, el clon de la sombra dirigió al águila gigante de hierro negro para que descendiera sobre un bosque. Aterrizó en lo alto de los árboles. Con un pensamiento, recordó al águila gigante de hierro negro y se dejó caer, escondiéndose detrás de un gran tronco de árbol, esperando en silencio. No mucho después. Más de 20 tragos de tinta entraron rápidamente en su rango de detección de chakra, seguidos de cerca por los dos ninjas de Konoha parados sobre el pájaro de tinta. Así que realmente confían solo en la detección visual. El clon de sombra de Li Yao levantó una ceja y sonrió. Sin señales de él en el cielo, tuvieron que cerrar la distancia y confiar en sus golondrinas de tinta para buscar desde dentro de los árboles, claramente dependiendo del contacto visual. Eso hizo que las cosas fueran más fáciles de esconder. Después de todo, los ojos de los tragadores de tinta no eran Byakugan. Se escondían detrás de un obstáculo y no podían ver nada. Puff. Con un pensamiento, Li Yao convocó al águila gigante de hierro negro protegida desde el espacio dentro de su punto de acupuntura puerta de la muerte, lo montó y se elevó de regreso al cielo, continuando su trayectoria de vuelo original. Necesitaba dibujar a esos dos ninjas de Konoha lo más lejos posible, sin darles la oportunidad de perseguir su cuerpo real. Mientras tanto, el verdadero Li Yao, volando en dirección a la tierra del agua en un águila gigante de hierro negro separada, se relajó después de vincular su conciencia y confirmar que el método de rastreo del enemigo se basaba únicamente en la visión. Si ese es el caso, entonces el clon de sombra que vuela en la otra dirección solo está desperdiciando chakra. Li Yao transmitió esta decisión al clon de sombra que volaba en la tercera dirección. Ese clon inmediatamente descartó al águila y luego se disipó. Como resultado, el chakra utilizado para mantener ese águila fue reclamado por el verdadero Li Yao. Luego, Li Yao ajustó su dirección y voló de regreso hacia el camino de aproximación de los dos ninjas originales de Konoha. Eso lo alejaría lo más posible de ellos. Puff. Li Yao creó otro clon de sombra. Esta vez, el clon no entró en el cuerpo del águila. En cambio, se paró sobre la espalda del águila. De aquí en adelante, tienes el control. Voy a dormir un poco. Despiértame si pasa algo. Con eso, Li Yao se subió al cuerpo hueco del águila gigante de hierro negro y se fue a dormir. Los lados del águila tenían dos rejillas de ventilación del tamaño de un puño para el flujo de aire, por lo que no había peligro de asfixia. Acostado dentro del interior relativamente espacioso, Li Yao cerró los ojos. En menos de 15 segundos, cayó en un sueño profundo y completamente desapegado, cortando por completo la percepción sensorial externa. Al mismo tiempo que el otro clon de sombra se disipó y el cuerpo real de Li Yao cambió de dirección, en el centro de la barrera oriental, Yamanaka Goka detectó la desaparición de las fluctuaciones de chakra del águila del clon de sombra disipada, así como el cambio de dirección del águila real. Señor Tenchi. Yamanaka Goka inmediatamente transmitió ambas piezas de información a Sarutobi Tenchi. ¿Desaparecido? Tenchi, que había vuelto a seguir a Li Yao desde la distancia, frunció el ceño cuando escuchó esto. Miró a la pequeña figura negra que tenía delante y pensó, ¿era un clon de sombra o
Luego se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que el centro de la barrera no podía distinguir entre un clon que desaparecía y el real. Ni idea, respondió Goka honestamente, entendiendo lo que Tenchi quería decir. Entendido, respondió Tenchi para sus adentros. ¿Qué pasa, Tenchi? Preguntó Ayase. Dado que la comunicación con Goka era mental, solo su esposo la había escuchado. Mensaje del centro de la barrera oriental. El Li Yao volando hacia Konoha, su águila de chakra ha desaparecido. Y también, Tenchi frunció el ceño, el Li Yao que se dirige hacia la Tierra del Agua ha cambiado de dirección, ahora está volando hacia el norte. ¿Desaparecido? ¿Cambió de dirección? Podría ser, los ojos de Ayase se iluminaron y se dio cuenta. Miró a su esposo y dijo, el que cambió de dirección es probablemente el cuerpo real. Lo más probable. Tenchi asintió, luego sus ojos brillaron mientras la miraba de nuevo. Antes, cuando Li Yao aterrizó y se escondió deliberadamente, debe haber sentido su método de detección y quería confirmar si todavía lo estábamos siguiendo. Ayase continuó. Una vez que confirmó que todavía estábamos detrás de él, hizo que el otro clon se disipara y cambiara de dirección para evitar que alertáramos a Seika y a los demás para interceptarlo. Esa fue la única explicación de por qué este Li Yao aterrizó repentinamente y los obligó a cerrar la distancia, luego despegó de nuevo, mientras que el otro desapareció y el que se dirigía a la Tierra del Agua de repente giró hacia el norte. Todo era una sonda. Li Yao probando sus capacidades de detección y señalando su posición. Pero, Ayase frunció el ceño. ¿Cómo se comunicó Li Yao con sus clones de sombras desde tanta distancia? Normalmente, un clon de sombra tenía que disiparse antes de que sus recuerdos volvieran al original. Pero el clon que estaban siguiendo todavía estaba activo, entonces, ¿cómo sabía Li Yao lo que estaba pasando? Miró a su esposo y preguntó. ¿Podría ser que los clones de sombra puedan comunicarse mentalmente a largas distancias, como la forma en que el centro de barrera te envía mensajes? El rostro de Tenchi se volvió sombrío y negó con la cabeza. Los clones de sombras no tienen esa habilidad. Debe ser algo único para él. Padre dijo una vez que la técnica de transformación espiritual de Li Yao era una versión modificada. Su alma es mucho más fuerte de lo normal. Tal vez por eso puede comunicarse mentalmente con sus clones. Pero, Tenchi hizo una pausa y luego se rió entre dientes. Eso también podría explicar por qué el rango de detección del alma de Li Yao es tan limitado, tal vez incluso inexistente. Originalmente había seguido a Li Yao abiertamente, esperando ser notado por la percepción del alma de Li Yao. Después de todo, los usuarios de la técnica de transformación espiritual generalmente tenían una amplia gama de habilidades de detección del alma. Pero después de varios encuentros, quedó claro, ya fueran los clones o el cuerpo real, que la percepción de Li Yao parecía alcanzar un máximo de alrededor de 4 o 5 kilómetros. Más allá de eso, no detectó nada. Tenchi no sabía la razón, pero fue gracias a ese alcance limitado que incluso pudieron seguirlo. Así que deberíamos, Ayase comenzó, continuar persiguiendo a este Li Yao. Todavía no se habían vuelto hacia el verdadero Li Yao. La expresión de Tenchi se volvió complicada. Según la información de la barrera, el que giró hacia el norte era muy probablemente el cuerpo real. Pero los clones de sombras normalmente no podían comunicarse en tiempo real, de eso estaba seguro. Y si Li Yao realmente tenía alguna habilidad especial para comunicarse con sus clones, era solo especulación. Así que no podía estar seguro de cuál era real. ¿Y si el Li Yao frente a ellos fuera el real? Y si, al darse cuenta de que él mismo estaba siendo seguido, deliberadamente hacía desaparecer a un clon y otro cambiaba de dirección para engañarlos? De esa manera, pensarían que el que volaba hacia el norte era real y dejarían de perseguirlo, permitiendo que el verdadero Li Yao escapara. Era posible. Solo pensar en eso le dio dolor de cabeza a Tenchi. Maldijo para sus adentros. Malditos clones de sombras. Sigamos al que se dirige hacia el norte en ese momento, Ayase habló con confianza. Li Yao originalmente huyó hacia el norte. Sus instintos probablemente seguirían esa misma dirección ahora. Creo que el que se dirige al norte es el cuerpo real. El que vuela hacia el sur tiene que ser un clon de sombra. Tenchi reflexionó sobre sus palabras por un momento y estuvo de acuerdo. Las personas a menudo eligen inconscientemente la misma dirección que eligieron inicialmente. Li Yao, girando hacia el norte nuevamente, sugirió fuertemente que él era el verdadero. Está bien. Perseguiremos a los Li Yao hacia el norte, dijo Tenchi. Pero antes de hacerlo, necesitaban engañar a este. La pareja redujo la velocidad del Inkbit, dejándolo retroceder a una distancia de 7 kilómetros, lo suficientemente lejos como para estar fuera del alcance visual de Li Yao.
Luego continuaron siguiéndolo por detrás durante unos minutos más. Más adelante, Li Yao, al no ver a la pareja Sarutobi en su visión, se sintió a gusto, asumiendo que todavía estaban detrás de él, y continuó volando. Esto lo confirmó para la pareja Sarutobi. Este Li Yao era un clon de sombra. Pasaron 3 minutos más, y al ver que Li Yao todavía no mostraba signos de descender para verificar, Ayase inmediatamente giró el Inkbird hacia el norte. Capítulo 82. Habilidad sensorial aterradora. Noche. La luna llena brillaba intensamente. En lo alto de un bosque, la superficie negra del águila gigante de hierro negro brillaba débilmente con un brillo metálico plateado bajo la luz de la luna. Dentro del vientre del águila, Li Yao, que había dormido durante 10 horas, estiró los brazos y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Después de un descanso tan profundo, se sintió renovado, relajado y lleno de energía. Saliendo del vientre del águila y parándose sobre su espalda, Li Yao creó un clon de sombra y lo hizo entrar en el águila para tomar su control. El clon anterior fue descartado. ¿Debería también despedir al clon del otro lado? Li Yao pensó por un momento. Había pasado suficiente tiempo como para que, incluso si el enemigo descubriera las cosas, ya había volado muy lejos. Descartar al clon no lo afectaría ahora. Pero, veamos si todavía están allí primero. Con un pensamiento, usó su enlace de conciencia para contactar al otro clon de sombra. La capacidad de Li Yao para vincular su conciencia a sus clones de sombra era francamente anormal, casi como la comunicación cuántica. No importaba la distancia, podía sentir la presencia de sus clones. Parte de su conciencia permaneció infundida en el chakra del clon, lo que le permitió conectarse o desconectarse a voluntad, sin interferencias. Gracias a esta extraña conexión, había podido deshacerse de la persecución de Konoha. 10 minutos después, Li Yao, que se había sentido satisfecho con su conexión cuántica, ya no sonreía. Su expresión se oscureció. En otros lugares, su clon de sombra se había estado escondiendo en el hueco de un árbol durante 10 minutos. Pero dentro de su rango de detección de chakra de 2 kilómetros, todavía no había signos de fluctuaciones de chakra. Anteriormente, a solo un minuto de aterrizar, ya habían aparecido dragondrinas de tinta en el rango sensorial. Pero ahora, habían pasado 10 minutos, y nada. Podrían haber desarrollado un nuevo método sensorial. No, eso no es posible. Li Yao negó con la cabeza. Estaba seguro de que esos dos ninjas de Konoha no tenían habilidades sensoriales de chakra, ni ningún tipo de habilidad de seguimiento de olores tampoco. De lo contrario, no habrían dejado de detectar el clon escondido en la cascada antes. Entonces, ¿había llegado un miembro del clan Hyuga con los Byakugan? Li Yao supuso que solo alguien con Byakugan podría verlo desde la distancia y hacer que los perseguidores ignoraran su presencia. Su misión podría haber cambiado. Rastrear en lugar de matar. Pero eso era solo especulación. Ya sea que haya aparecido o no un usuario de Byakugan, Li Yao tuvo que confirmarlo él mismo. ¡Puf! El clon convocó al águila gigante de hierro negro protegida y se elevó hacia el cielo, llevando su velocidad de vuelo al límite, volando de regreso hacia la dirección de donde habían venido. 10 minutos después. Todavía nada en un radio de 2 kilómetros. Sin fluctuaciones de chakra. Li Yao finalmente entendió. Konoha lo había engañado. En algún momento, el enemigo había dejado de rastrear a ese clon. ¿Pero por qué? No podía entender por qué de repente dejaban de perseguir al clon. Después de todo, los clones eran indistinguibles del cuerpo real. Y antes, el enemigo se había apresurado a rastrearlo en el momento en que aterrizó, claramente sin mostrar intención de rendirse. Así que algo debe haber sucedido mientras dormía, algo inesperado que les hizo cambiar de planes y abandonar al clon. Si se han dado por vencidos con el clon, entonces, no es bueno. De vuelta en su cuerpo real, Li Yao de repente se volvió para mirar detrás de él. El cielo nocturno iluminado por la luna estaba más claro que el día. Su vista solo revelaba quietud, ningún movimiento, nada fuera de lugar. Pero Li Yao no se atrevió a relajarse. Solo había una razón para dejar de perseguir al clon. Habían confirmado que este lado era el cuerpo real. ¿Cómo? No lo sabía. Pero estaba seguro. Lo estaban vigilando de nuevo. ¡Guau! El águila gigante de hierro negro giró bruscamente, lanzando una ráfaga mientras invertía la dirección. La mirada de Li Yao se agudizó. Tenía que confirmar si alguien lo estaba siguiendo. No es bueno, Li Yao nos ha visto. De repente se dio la vuelta y está volando hacia nosotros. En el Inkbird, Sarutobi Ayase vio a Li Yao cambiar repentinamente de rumbo y le ordenó al pájaro que se detuviera. Rápidamente habló con su esposo y sus dos aliados.
En su camino de regreso, se habían reagrupado con Hyuga Seika y Echizen Ryoma, formando un equipo de 4 personas para rastrear a Lee Yao una vez más. Al escuchar esto, los ojos de Sarutobi Tenchi se entrecerraron. Después de un breve momento de reflexión, le dijo a su esposa: Ayase, demos la vuelta y volemos de regreso también. Probablemente solo esté probando si estamos detrás de él, no viéndonos. Si Lee Yao realmente hubiera detectado su persecución, habría seguido volando hacia adelante y habría creado más clones para despistarlos, no volar directamente hacia ellos de esta manera. Entendido. Ayase estuvo de acuerdo y giró el Inkbeat, aumentando la salida de chakra para acelerar y mantener una distancia de 7 kilómetros de Lee Yao. Cuando Lee Yao voló de regreso, no vio rastro del Inkbeat, y su sentido del chakra tampoco detectó presencia. Pero cuando llegó a la marca de los 7 kilómetros, finalmente sintió rastros débiles y casi invisibles de llamas de chakra en el cielo. Estos eran rastros de chakra que solo la habilidad sensorial única de Lee Yao podía detectar. Flotando ante esas llamas casi transparentes, se concentró. 4 personas. Es el equipo de Konoha de 4 hombres. En unos momentos, había hecho coincidir los patrones de chakra con los que su clon había sentido previamente, confirmando que era el mismo equipo. Lee Yao miró a su alrededor. Nadie a la vista. Nada dentro de su rango de chakra tampoco. Pero estaba seguro. Habían estado observando desde más allá de su límite sensorial. ¿Crees que eso es suficiente para engañarme? Lee Yao sonrió levemente, luego ordenó al águila que se diera la vuelta y se fuera volando nuevamente. ¿Por qué se detuvo donde acabábamos de estar? ¿Sintió algo? Espera, ¿ahora se va volando de nuevo? Ayase frunció el ceño, desconcertado por el comportamiento de Lee Yao, deteniéndose exactamente donde acababan de detenerse, y luego cambiando repentinamente de dirección. Espera. Hyuga Seika jadeó al darse cuenta. Lee Yao tiene una detección de chakra extremadamente poderosa. Puede detectar incluso los débiles rastros de chakra que emitimos naturalmente al aire. Los rostros de los demás cambiaron de inmediato. Echizen Ryoma frunció el ceño. ¿Su capacidad sensorial es tan fuerte? El chakra se filtra naturalmente del cuerpo de cada ninja, es inevitable. Nadie puede contener perfectamente su chakra. Esta fuga pasiva de chakra es como la transferencia de calor, inevitable e irreversible. En el mejor de los casos, puede reducirlo, no detenerlo. Cada lugar por el que pasa un ninja retendrá débiles rastros de chakra por un corto tiempo. Estos rastros suelen ser extremadamente débiles, especialmente para los Anbu de élite como ellos, que están entrenados para suprimir el chakra. Los rastros residuales serían aún más débiles y se disiparían rápidamente. Incluso los Byakugan tendrían dificultades para detectar estos restos que se desvanecen rápidamente. Especialmente en el aire, donde el flujo de aire dispersaría los rastros de chakra ya débiles casi al instante. Y, sin embargo, según la reacción de Lee Yao, había detectado claramente lo que incluso el Byakugan se perdería. Eso demostró cuán aterradora era su detección de chakra. Con ese nivel de habilidad, combinado con su percepción del alma, emboscarlo sería casi imposible. Solo una fuerza abrumadora en una confrontación directa podría derrotarlo o sellarlo. Ayase, informa de esta información a Konoha, dijo Sarutobi Tenchi. Entendido, respondió ella. Su misión era rastrear a Lee Yao y recopilar información sobre sus habilidades. Cuanto más peligroso resultaba ser, mejor estaba preparado. Es mejor aprenderlo ahora que ser tomado por sorpresa en una batalla de vida o muerte. Aún así, con cada nueva habilidad que revelaba Lee Yao, el grupo se sentía cada vez más incómodo. De pie sobre el Inkbeat, manteniendo una distancia de 7 kilómetros, los 4 reflexionaron en silencio sobre cómo lidiar con el Lee Yao actual. Ninjutsu, Taijutsu, alta resistencia, una constitución especial inmune al genjutsu, dominio de las técnicas de sellado, ahora rematado con aterradores poderes sensoriales de chakra. Honestamente, con lo que Lee Yao había demostrado hasta ahora, incluso si no tenía habilidades de combate abrumadoras, ya era un shinobi formidable sin debilidades obvias. Al menos para los 4, no pudieron encontrar una sola forma clara de derrotarlo. Su única oportunidad era encontrar una abertura durante la batalla y asestar un golpe fatal. Pero teniendo en cuenta que incluso el tercero Kage y Lady Mito no podían encontrar tal apertura en combate, estaba claro que Lee Yao tenía considerables instintos de combate. Pensando en la persecución, cómo usó clones para engañarlos, cómo había sentido rápidamente que podrían estar siguiéndole y se dobló para confirmar. Esta naturaleza cautelosa, combinada con fuertes instintos de batalla y sin debilidades claras. A menos que pudieran abrumarlo con poder o lanzar un ataque sorpresa perfecto, los 4 no podían pensar en ninguna forma de derribarlo.
Espero que a mi padre se le ocurra una manera de lidiar con él pronto, Sarutobi Tenchi suspiró para sus adentros. La tasa de crecimiento de Li Yao fue asombrosa. Cada nueva habilidad destrozó sus expectativas. Si las cosas seguían así, Li Yao podría volverse realmente intocable. Solo desarrollando una estrategia perfecta para sellarlo para siempre podrían eliminar esta amenaza de una vez por todas. Capítulo 83. Bajo la luz de la luna. Sigue siguiéndome. Veamos quién se queda sin resistencia primero. En la parte posterior del águila gigante de hierro negro, Li Yao miró hacia atrás y dejó escapar una sonrisa fría. Sacó una pastilla de soldado de su bolso y se la tragó. Incluyendo el que acababa de tomar, todavía le quedaban 10. Una pastilla de soldado al día, 10 píldoras le permitirían seguir volando durante 10 días y noches sin necesidad de comida. En cuanto al agua, con el atributo de chakra de liberación de agua que le regaló el tercer Hokage, simplemente podía usar un jutsu de estilo agua cada vez que tuviera sed. Puro y limpio, sin contaminación, sin preocupaciones. No se preocupaba por la comida o la bebida, y dormir tampoco era un problema. Podía intercambiar lugares con un clon de sombra dentro del vientre del águila, descansar allí y recuperar su resistencia. Además, la reacción violenta de la oleada de memoria de un clon de sombra disipado podría filtrarse a través de su control preciso de chakra, por lo que no tuvo ningún efecto en él. Li Yao podía volar continuamente en el cielo durante 10 días y noches sin detenerse. No creía que Kunoichi pudiera seguirle el ritmo durante tanto tiempo. Sus niveles de chakra solo eran equivalentes a los de un Jonin estándar, no mucho más altos que los de él. Li Yao podía dormir y descansar mientras mantenía el flujo de chakra. Pero la ninja y las otras 3 de Konoha, una vez que su chakra se agotara, tendrían que detenerse y concentrarse para recuperarse. Sin un esfuerzo enfocado, la recuperación natural fue demasiado lenta. Les llevaría al menos una noche completa reponer sus reservas. Esta era una ventaja exclusiva de Li Yao. La capacidad de permanecer en un estado constante de generación de chakra enfocado. Nadie más en el mundo ninja podría igualarlo. Así que su velocidad de recuperación de chakra fue extremadamente rápida. Su única debilidad era su resistencia mental, no tan duradera como la de los veteranos endurecidos por largas campañas. Después de solo una noche de insomnio, el estado mental de Li Yao comenzaría a deteriorarse y necesitaría descansar. Por el contrario, esos 4 ninjas de Konoha podían mantener el estado de alerta en combate durante 3 días y noches seguidos sin dormir. Eso era algo que Li Yao no podía igualar. Sin embargo, podía descansar cuando fuera necesario. La pregunta era, ¿podrían? Pronto. La noche se hizo más profunda. La luna colgaba alta como un disco blanco, a punto de desaparecer más allá del horizonte. En la frontera norte de la Tierra del Fuego, date prisa. A lo largo de un estrecho sendero del bosque, un ninja Kumogakure que caminaba en el medio de repente tiró de la cuerda en su mano y ladró amenazadoramente a la chica pelirroja atada en el otro extremo. Desde que se acercaron a la frontera del País del Fuego, por miedo a la barrera sensorial del chakra de Konoha, habían restringido su chakra y viajaban a pie. De lo contrario, el movimiento rápido causaría una fuga natural de chakra de los pies, lo que podría activar la barrera. Caminar normalmente significaba que no había necesidad de infundir chakra en sus pasos, no había necesidad de hacer circular chakra, nada que pudiera revelar su presencia. También redujo la posibilidad de dejar residuos de chakra en las ramas o en el suelo, algo que los ninjas perceptivos podían sentir. De esta manera, las probabilidades de ser rastreado eran mucho menores. El único inconveniente era lo lento que era, arriesgándose a ser perseguido por los ninjas de Konoha. ¿Alguien vendrá a salvarme? Probablemente no, todos dicen que soy un extraño, después de todo. G. La chica pelirroja se burló de sí misma en silencio. Ella era Uzumaki Kusina, secuestrada por Kumogakure. No había dormido durante 3 días y noches y solo había bebido pequeñas cantidades de agua cada día. Su cuerpo estaba severamente debilitado. Ni siquiera podía escuchar claramente las amenazas del ninja Kumogakure. Simplemente se tambaleaba hacia adelante cada vez que tiraban de la cuerda. En este punto, Kusina casi había perdido la esperanza. Pero su instinto de supervivencia la llevó a seguir rompiendo mechones de su cabello rojo y dejándolos caer detrás de ella como un rastro. Tal vez alguien se daría cuenta, tal vez alguien reconocería su cabello. Bostezo. El ninja Kumogakure a la cabeza bostezó de repente. Después de 3 días de insomnio, todos estaban exhaustos. Pero al ver lo bien que habían ido las cosas y que estaban a punto de cruzar la frontera, se sintió más tranquilo. Incluso se rió entre dientes. Estamos casi a través de la frontera norte de la Tierra del Fuego.
No he visto un solo ninja de Konoha. Parece que la información era correcta. Esta área no está bien protegida. Especialmente esta ruta, prácticamente desierta. Sí, dijo el del medio con una sonrisa cansada. Una vez que cruzamos la frontera y nos reunimos con nuestros camaradas, esta misión es un éxito total. No dejes que tú, Urk. El que estaba en la parte de atrás estaba a punto de advertirles que no se relajaran, pero antes de que pudiera terminar, sintió un dolor agudo en la espalda. Toda su fuerza se escurrió de su cuerpo como el aire de un globo pinchado. Quería gritar, pero después de 3 días de insomnio, no tenía energía. Solo logró un leve gruñido antes de que su conciencia fuera tragada por la oscuridad. Ese gruñido fue suficiente para alertar a los demás. Los dos al frente se dieron la vuelta a la vez. «Oye, ¿qué pasa?», gritaron. La luna ya estaba baja y los árboles permitían que muy poca luz llegara al suelo del bosque. La visibilidad era escasa. Y como el golpe fatal había atravesado la parte posterior del corazón del último hombre, no había herida visible desde el frente. Así que los dos no se habían dado cuenta de que su camarada ya estaba muerto. Pero entonces, el leve olor a sangre se deslizó por sus narices. Sus pupilas se encogieron cuando inmediatamente sintieron la presencia de un enemigo. Toque. En ese momento, antes de que pudieran reaccionar, una pequeña figura emergió lentamente de los árboles detrás de su camarada caído. Instintivamente, sus ojos se fijaron en los pasos y la silueta. Cuando el chico de cabello dorado entró en un parche de luz de luna, su rostro se hizo visible y los dos fijaron su atención en él. Y luego, ¡wosh! Otra pequeña figura rubia salió disparada de la maleza cercana y pasó por delante del ninja Kumogakure en un instante. Junto con el niño vino un kunai reluciente. Loncha. La sangre brotó del cuello del ninja y la oscuridad se lo tragó rápidamente, ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar. El que estaba en el medio, todavía sosteniendo la cuerda atada a Kusina, se giró para mirar después de escuchar el ruido. Derrochado. El sonido de una hoja perforando la carne resonó, y sintió una fuerza devoradora de su pecho. Al segundo siguiente, la oscuridad también lo envolvió. Zarpazo. Ambos cuerpos colapsaron en sucesión. Kusina, todavía con la cabeza gacha, se tambaleó hacia adelante. Ni siquiera se había dado cuenta de lo que había sucedido. No hasta que escuchó una voz que odiaba y conocía demasiado bien. «No estás herido, ¿verdad? Estoy aquí para salvarte». Su expresión apagada recuperó lentamente la vitalidad. Ella levantó la vista, balanceándose ligeramente. Allí, bajo la luz de la luna, estaba Minato, el chico rubio que solía encontrar insufrible, sonriendo con la misma sonrisa falsa. Los labios de Kusina se curvaron en una leve sonrisa, el mismo tipo de sonrisa que solía odiar en él. Pero esta vez, ya no lo odiaba. Bajo la luz de la luna, entre los árboles. Minato, cargando a la chica que le había robado el corazón, saltó de rama en rama, regresando a Konoha. Al mismo tiempo, bajo la luz de la luna, en lo alto de los árboles, Li Yao, vestido de negro con el cabello tan oscuro como la tinta, se sentó sobre su águila gigante de hierro negro, en dirección norte. Miró hacia el bosque que tenía delante, donde la luz de la luna convertía el follaje en un brillante rocío plateado. Su expresión era tranquila y serena. A pesar de que los ninjas de Konoha todavía los seguían, en ese momento, bajo ese cielo nocturno, el corazón de Li Yao se sintió tranquilo. Tan tranquilo, era casi solitario. Capítulo 84. Eres tú. Qué enorme cantidad de chakra. Justo cuando Minato, cargando a Kusina, entró en el rango sensorial de chakra de 5 kilómetros de Li Yao sintió los aterradores niveles de chakra que irradiaban los dos. No sabía que la pareja era Minato y Kusina. Pero sus cantidades de chakra lo dejaron atónito. Desde su percepción de chakra, las dos llamas de chakra parecían ser niños de su edad, pero su chakra estaba mucho más allá de lo común. La llama de chakra del niño era más del doble de brillante que la de Li Yao, lo que indica que el niño tenía al menos el doble de sus reservas de chakra. Para alguien de la edad de Li Yao, poseer reservas de chakra cercanas a un Jonin de nivel Ambuya era increíble, especialmente porque no era un Jinchuriki, ni provenía de clanes ricos en chakra como Senju Uzumaki. Y, sin embargo, alguien de su edad en realidad tenía más del doble de su chakra. Pero esa no fue la parte más impactante. La chica en los brazos del niño, eso fue lo que realmente sorprendió a Li Yao. El brillo de su chakra era al menos 20 veces mayor que el suyo, como un sol humanoide brillando frente a él. Eso significaba que su chakra era más de 20 veces el de Li Yao, que era más de 20 Jonin Anbu combinados. ¿Senju? ¿O, el clan Uzumaki? En un instante, esos dos clanes pasaron por la mente de Li Yao.
En el mundo ninja, solo esos dos tenían reservas de chakra tan ridículas. Wash. El clon de sombra de Li Yao aceleró al águila gigante de hierro negro, dirigiéndose directamente hacia las firmas de chakra del niño y la niña. Dos niños, probablemente no tengan mucha fuerza. Los labios de Li Yao se curvaron en una sonrisa cruel. Un destello de locura carmesí brilló en sus pupilas negras. Tener tal chakra a una edad tan temprana significaba un inmenso potencial. Si los mataba, Konoha definitivamente recibiría un golpe. Lo que Minato había hecho, denunciarlo, le enseñó a Li Yao una dura lección. Un enemigo es un enemigo. La amabilidad y la falta de hostilidad no importan. La forma en que tratas a un enemigo es una cuestión de lealtad. Y en cuestiones de lealtad, no hay bien o mal. Solo victoria o derrota. Vida o muerte. Desde el momento en que Minato lo entregó, Konoha se convirtió en su enemigo. No solo el tercer Hokage o Minato, toda la gente de Konoha eran sus enemigos. Niños, ancianos, no importaba. Cualquiera podría ser asesinado. Y los enemigos deben ser debilitados por cualquier medio necesario. En lo alto de un gran árbol, Minato, sosteniendo a Kushina dormida, de repente se detuvo y miró hacia arriba con el ceño fruncido. Un chakra frío y escalofriante se precipitaba hacia él desde el cielo. Aproximadamente a 4 kilómetros de distancia, dentro de su rango sensorial de chakra. ¿Es un camarada de Konoha? Minato se preguntó. Luego saltó al suelo y cambió de dirección, alejándose de la fuente de chakra entrante. Si era un aliado, genial. Si no, entonces problemas. La condición de Kushina era frágil. Aunque le había dado una pastilla de soldado, su fatiga mental no podía solucionarse con medicamentos, necesitaba dormir. No podía luchar así. Y el enemigo tenía ventaja aérea. Si se quedaban atrapados en combate, sería difícil para él escapar. Si llegaban refuerzos, ambos estarían en peligro. Así que evitar una confrontación fue la mejor opción. Su objetivo era llevar a Kushina de regreso a salvo a Konoha. Cambió de dirección. Minato se detuvo de repente de nuevo, se dio la vuelta y frunció el ceño. Luego despertó suavemente a Kushina. La otra parte había cambiado de rumbo tan pronto como él. Eso significaba que ellos también tenían algún tipo de habilidad sensorial a larga distancia. Y como el enemigo podía volar, no había escapatoria. Primero tenía que confirmar si era amigo o enemigo. Si era el enemigo, entonces necesitaba acabar con ellos rápidamente y seguir huyendo con Kushina. Minato, ¿qué es? Kushina abrió los ojos aturdida. Al ver su expresión seria, preguntó. Minato la miró suavemente y sonrió, un enemigo podría estar viniendo. Pero no te preocupes, estoy aquí. Ah. Kushina jadeó e inmediatamente saltó de los brazos de Minato, obligándose a mantenerse alerta a pesar de su agotamiento, preparándose para enfrentar la amenaza que se acercaba con él. Se negó a ser un peso muerto. Cuando Minato y Kushina se detuvieron, Li Yao rápidamente cerró la distancia. 3 kilómetros. 2 kilómetros. 1 kilómetro. A 1 kilómetro, los agudos ojos de Minato vieron a Li Yao sobre el águila gigante de hierro negro a través de la luz oblicua de la luna. La mirada de Minato se detuvo en el rostro de Li Yao por un momento, un destello de confusión en sus ojos, no por la apariencia de Li Yao, sino por la firma de chakra extrañamente familiar. Este chakra. Eres tú. Eres tú. Después de un momento de reflexión, la expresión de Minato se torció violentamente. Levantó la cabeza, primero gritando en estado de shock por la repentina aparición de Li Yao, luego nuevamente con incredulidad. La primera fue la sorpresa de ver a Li Yao aquí. El segundo fue una confusión total. ¿Cómo seguía vivo Li Yao? ¿No dijo el tercer Hokage que el bastardo que robó el cuerpo de su amigo ya estaba muerto? Entonces, ¿por qué esa misma persona se presentaba ante él ahora? Aunque el aura escalofriante del chakra era aún más fría que antes, esa ola, no podía confundirla. Era el mismo chakra del monstruo que había robado la vida y el cuerpo de su amigo. Pero, ¿por qué? Minato no podía entender. Tampoco tuvo tiempo de pensar en ello. En este momento, todo lo que sentía era rabia. Los recuerdos pasados inundaron su mente. Su rostro suave y juvenil se puso carmesí de furia cuando sus ojos se clavaron en el aire de Li Yao. Bastardo que robó el cuerpo de Yao. ¿Yao, quién? ¿Y qué significaba robó su cuerpo? La mente de Kushina no podía procesarlo todo. La información que acababa de escuchar estaba más allá de su comprensión. Pero por la reacción de Minato, estaba segura. Quienquiera que viniera, definitivamente no era un amigo. Minato. Ella lo miró con ojos preocupados.
Era la primera vez que lo veía tan enojado, y temía que su ira pudiera nublar su juicio de combate, lo que podría ser fatal. Esa voz nostálgica. En el cielo, Li Yao escuchó los gritos de abajo. Aunque sonaba diferente de la cálida voz en sus recuerdos, el tono agitó algo dentro de él. Lo devolvió a un mediodía soleado. Las bolas de arroz del almuerzo de Minato habían tenido un sabor increíble. A pesar de que casi había vomitado al principio, la calidez de Minato había calmado el alma inquieta de Li Yao después de llegar a este extraño mundo. Fue la primera vez que sintió una sensación de seguridad aquí. Le hizo sentir que pertenecía, aunque fuera un poco, a Konoha. Ese día había sido verdaderamente hermoso. Incluso si era una mentira, seguía siendo el mejor día que Li Yao había experimentado desde que llegó al mundo de Naruto. Tenía amigos, compañeros de clase y un sueño, convertirse en Hokage. Todo se había sentido tan perfecto. Pero desafortunadamente, no era Mokumura Yao. Capítulo 85. Feroz batalla con Minato. ¿Cuánto tiempo sin verte, Minato? Por encima de las copas de los árboles, en la espalda del águila gigante de hierro negro, Li Yao miró a Minato, que estaba a poco más de 10 metros más abajo. El cabello dorado del niño seguía siendo tan deslumbrante y radiante como siempre, pero la suave sonrisa que siempre llevaba había desaparecido. En su lugar había una expresión retorcida por la ira y el odio. Esa mirada rara vez aparecía en el rostro de Minato. Al ver esa furia ahora, las emociones de Li Yao se complicaron. Había pensado que, al volver a ver a Minato, su propio rostro tendría el mismo tipo de rabia que Minato tenía ahora. Después de todo lo que había sufrido comenzó con el informe de Minato a la aldea. Tenía todas las razones para estar enojado, y todo el derecho a estarlo. Pero ahora, frente a Minato en persona, Li Yao se sintió inesperadamente tranquilo. No odiaba a Minato tanto como había imaginado. Pensando detenidamente, Minato en realidad no había hecho nada malo. Como uno de los personajes más admirados por Li Yao en la serie Naruto, Namikaze Minato vivió una vida que solo podía describirse como justa y recta. Como Hokage, hizo lo correcto por los aldeanos. Como ninja, nunca falló a sus camaradas. Como padre, era digno del amor de Naruto. Y como enemigo, estuvo a la altura de los ideales de Konoha. De principio a fin, Minato siguió su propio camino ninja. En la última parte de la Cuarta Gran Guerra Ninja, después de darse cuenta de que el hombre enmascarado era Obito, Minato no dudó. Cuando Obito trató de usar el jutsu de renacimiento de Rine para revivir a Uchiha Madara, Minato se teletransportó instantáneamente frente a su antiguo alumno y lo golpeó sin piedad, interrumpiendo la resurrección. Si no hubiera sido por la fuerza vital de las células de Hashirama, Obito habría muerto en ese momento. Como enemigo, Minato realmente encarnaba el principio de que cuando las posturas difieren, la misericordia no tiene cabida. Li Yao no era Mokumura Yao. Él fue quien mató a Mokumura Yao y se llevó su cuerpo, un enemigo hostil. Denunciarlo era natural. Si Minato no lo hubiera hecho, no habría sido Minato. Li Yao entendió la decisión de Minato. Incluso admiraba el tipo de hombre que era. Pero la comprensión y la admiración no cambiaron el hecho de que, como enemigo, Li Yao todavía quería matarlo. En este punto, Li Yao estaba totalmente de acuerdo con Minato. Diferentes lados significaban solo vida o muerte, ningún otro resultado. Wash. Sin dudarlo, Li Yao saltó del águila gigante de hierro negro. Incluso él estaba momentáneamente aturdido por su propia acción. No había esperado entrar en la pelea personalmente, asumiendo tal riesgo. En el momento en que vio a Minato cargando a Kushina, se dio cuenta de inmediato. Esta era la escena canónica en la que Minato aniquiló a 3 Kumo Honin y salvó a Kushina. Para que Minato hiciera eso, independientemente de la razón, su fuerza tenía que ser excepcional. Combinado con un monstruo de chakra como Kushina. La elección lógica habría sido enviar un clon de sombra para probar su fuerza y luego planear un golpe mortal. Pero por alguna razón, su cuerpo había actuado antes que su mente. Quizás, simplemente no quería perder ante Namikaze Minato. Y entonces, quería enfrentarlo de frente con todo lo que tenía. Estruendo. Cuando Li Yao descendió, descartó al clon de sombra dentro del águila gigante de hierro negro y llamó al águila a su cuerpo, poniéndose la capa de plumas de hierro negro sin usar durante mucho tiempo con un movimiento suave. Wosh wosh. Antes de que tocara el suelo, se lanzaron 6 shuriken, perfectamente dirigidos para atacar en el momento preciso en que aterrizó. Si realmente hubiera aterrizado como se esperaba, lo habrían golpeado de frente. Bang bang. Pero, por supuesto, Li Yao no aterrizó como se esperaba. Reaccionó rápidamente. 4 cadenas de hierro negro estallaron en su espalda.
Todos se lanzaron al suelo para suspenderlo en el aire y esquivar a los 6 shuriken, mientras que los otros 2 dispararon hacia los clones de sombra de Minato que se acercaban a ambos lados. Había que decirlo. El talento de combate de Minato era aterrador. En un momento había estado mirando a Li Yao con rabia. Al siguiente, había entrado en un estado de batalla frío y calculado, tomando decisiones tácticas al instante. En el momento en que Li Yao saltó del águila y desapareció detrás del dosel de la copa de los árboles, Minato inmediatamente creó 2 clones de sombra. Dieron vueltas a través de los árboles para flanquear el punto de aterrizaje de Li Yao. Mientras tanto, el cuerpo principal de Minato lanzó 6 shuriken para golpear justo cuando Li Yao aterrizó, luego corrió con un kunai para terminar el trabajo. Si Li Yao hubiera aterrizado, habría sido atacado desde 3 ángulos. 4 asaltos simultáneos. Para un ninja normal, no habría habido tiempo ni siquiera para formar un sello de mano, y mucho menos para defender. Solo el taijutsu podía usarse en esa estrecha ventana. Pero a menos que tuvieran un linaje como el de Kimimaro, ningún shinobi ordinario podría defenderse de los ataques simultáneos de múltiples ángulos de Minato. La mayoría habría muerto en el instante en que su kunai golpeó. Pero Li Yao no era ordinario. Sus cadenas de hierro negro no requerían sellos, respondían directamente al pensamiento. 2 cadenas lo sostuvieron sobre el suelo para evitar el shuriken, mientras que las otras 2 salieron disparadas para golpear los corazones de los clones de sombra. Estruendo. Sonó el sonido del choque del metal. La expresión de Li Yao cambió ligeramente. Reflejos tan rápidos. Los clones de sombra de Minato, enfrentados al repentino golpe en cadena, respondieron instantáneamente, metiendo un kunai en los espacios entre las cadenas, volteándose en el aire y lanzando una patada giratoria dirigida a la cabeza de Li Yao. Ese tipo de tiempo de reacción y respuesta física, Li Yao no pudo igualarlo. Minato lo hizo sin esfuerzo. En ese sentido, Li Yao había perdido. Aún así, Li Yao no estaba indefenso. Su capacidad para disparar cadenas de hierro negro desde cualquier parte de su cuerpo compensó su respuesta neuronal más lenta. Wosh wosh. Entonces, cuando su cuerpo no pudo esquivar, atacó. 2 cadenas más brotaron de sus sienes y golpearon hacia arriba a los pies de los clones de sombra. Explosión. Explosión. El humo estalló a ambos lados. Los clones de sombra de Minato habían sido destruidos. Las cadenas de Li Yao tenían más poder que las de Minato, solo debido a la proximidad y a que los clones estaban en el aire sin apalancamiento, fueron eliminados tan directamente. Explosión. Explosión. Al mismo tiempo, el cuerpo real de Minato saltó repentinamente hacia atrás. 2 cadenas más surgieron del subsuelo, estas eran las mismas 2 que antes habían sostenido a Li Yao en alto. Mientras se elevaban, se dirigieron hacia Minato. Desafortunadamente, Minato tenía una aguda percepción de chakra. Incluso los ataques provenientes de la clandestinidad no se le escaparon. Los sintió justo a tiempo y reaccionó. Wosh wosh. Li Yao controló las cadenas para atacar de nuevo, pero el ágil juego de pies y las ágiles volteretas de Minato le permitieron evadir cada vez. Sus movimientos erráticos e impredecibles hicieron que las cadenas fallaran una y otra vez. En ese momento, Li Yao se dio cuenta de algo. Si bien la velocidad de su cadena era alta, su flexibilidad no era suficiente. En otras palabras, su velocidad de reacción aún no podía igualar a la de Minato. Un tiempo de reacción aterrador. Li Yao tuvo que admitirlo. Incluso con sus puntos de acupuntura destruidos, liberando los limitadores naturales del cuerpo y mejorando sus reflejos, lo que lo hace estar por encima del promedio entre la mayoría de los ninjas, Minato estaba en otro nivel. Solo alguien con reflejos tan locos podría usar la técnica del dios del trueno volador para matar instantáneamente a docenas de enemigos. Solo alguien así podría, sin ser más rápido que las cadenas, usar ligeros cambios de ritmo y movimientos angulares para hacer que los ataques de Li Yao se sintieran como si estuvieran en cámara lenta. Lo que significaba que esos 2 clones de sombra solo habían sido eliminados debido a la proximidad y la mala posición en el aire. De lo contrario, no habrían sido alcanzados. Por otro lado, tal vez Minato también estaba probando las capacidades de Li Yao. Pensando en esto, Li Yao retiró sus cadenas ineficaces y cambió su postura de batalla, asegurándose de no darle a Minato otra oportunidad. Capítulo 86. Ding. Liberación del viento. Bala de viento. Boom boom. Justo cuando Li Yao retrajo sus cadenas de hierro negro, Minato, que todavía se estaba retirando, ya había completado un conjunto de sellos de mano y escupió 2 balas de viento del tamaño de una cabeza. Eran fieles a su nombre, atravesando el aire como proyectiles de cañón mientras se dirigían hacia Li Yao.
Clan clan, dos cadenas de hierro negro salieron disparadas del pecho de Li Yao, golpeando las balas de viento entrantes en el aire. Bang bang. En el momento en que fueron alcanzados, las balas de viento explotaron como verdaderas bombas en el aire, liberando una violenta ráfaga de viento que barrió en todas direcciones. Chakra de liberación de viento tan concentrado, una parte del chakra dispersado por la explosión rozó la piel de Li Yao, y al instante lo sintió. El control y la fuerza de Minato en el chakra Wind Release estaban mucho más allá del promedio. Convertir un jutsu de bala de viento ordinario en algo con la fuerza destructiva de un proyectil de cañón, Wind Release de Minato fue realmente excepcional. Pero, ahora era suyo. Al obtener otra poderosa naturaleza de chakra, Li Yao estaba encantado. Una leve sonrisa tiró de sus labios. Taijutsu no funciona. La defensa del ninjutsu también es fuerte. Por otro lado, Minato acababa de estabilizar su equilibrio. Al ver cómo las cadenas de Li Yao habían destrozado tan fácilmente su jutsu Wind Release, y recordar cómo sus clones de sombra no habían logrado atravesar las cadenas de hierro negro, Minato dedujo de inmediato dos piezas cruciales de información. Esto va a ser un problema. Minato frunció el ceño ligeramente. En la actualidad, no había desarrollado ningún movimiento final de alto impacto. Su oponente era claramente un ninja de tipo defensivo, capaz de lanzar esas cadenas de chakra negro por todo su cuerpo, haciendo que tanto el taijutsu como el ninjutsu fueran difíciles de aterrizar. Minato. Aunque parecía que se habían producido muchos intercambios, en realidad, toda la pelea había durado solo un segundo. Cuando Minato se detuvo, Kushina finalmente se puso al día mentalmente. Miró a Li Yao, sus cuatro cadenas balanceándose detrás de él, y advirtió con una expresión seria. Ten cuidado. Esas cadenas de chakra negro son las cadenas de sellado adamantino de nuestro clan Uzumaki. Si tocan tu cuerpo, sellarán tu chakra al instante. No dejes que te toquen directamente. Entendido, respondió Minato con calma, con los ojos fijos en Li Yao. A estas alturas, Li Yao había activado la capa de plumas de hierro negro de cuerpo completo. Solo sus ojos y nariz estaban expuestos, con el resto de su cuerpo completamente blindado para minimizar cualquier abertura. Li Yao se inclinó hacia adelante en una postura de corredor. Detrás de él, cuatro cadenas de hierro negro se hundieron en el suelo. Al mismo tiempo, reunió fuerzas en sus piernas para lanzarse hacia adelante. Auge. En un instante, Li Yao rompió la barrera del sonido, disparando hacia Minato como un misil. A diferencia de otros ninjas de Konoha, Minato fue una figura prominente en la historia original. Li Yao sabía exactamente en qué tipo de habilidades era bueno Minato. Aunque Minato ya era lo suficientemente fuerte como para matar a 3 Kumo Honin en este punto de la línea de tiempo, aún no había creado el Rasengan, ni había aprendido la técnica del dios del trueno volador, que más tarde le valdría el título de destello amarillo de Konoha. Incluso si sus reflejos y velocidad de reacción eran superiores, e incluso si el control de la cadena de Li Yao no era lo suficientemente rápido como para igualarlo, Li Yao todavía tenía la ventaja. Porque si pudiera asestar un solo golpe con sus cadenas, sería fatal. Así que Li Yao necesitaba acercarse lo más posible a Minato. Luego, como cuando destruyó los clones de sombra antes, podría usar un golpe repentino a quemarropa, uno que ni siquiera Minato pudo esquivar. Eso sería jaque mate. Bang bang. Minato reaccionó rápidamente a la aceleración de Li Yao con propulsión asistida por cadena. Inmediatamente creó 2 clones de sombra para llevarse a Kushina mientras él mismo corría hacia adelante para encontrarse con Li Yao. Kushina ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que se la llevaran. Tintinear. Cuando los dos se acercaron, Li Yao no se molestó con movimientos elegantes. No hizo ningún intento de ataques llamativos. Su objetivo era claro. Confiando en la defensa incomparable de su capa de plumas de hierro negro y las propiedades regenerativas de su chakra de liberación de madera, no tenía miedo al daño convencional. Corrió a Minato sin descanso, disparando cadenas de hierro negro desde todas las partes de su cuerpo para obligar a Minato a moverse a la defensiva. Minato, a su vez, usó su kunai para desviar y redirigir los ataques de Li Yao, retirándose o esquivando para evitar las cadenas mientras se movía continuamente. Las chispas iluminaban el aire como fuegos artificiales. Pero no importa cuánto intentara Li Yao cerrar la brecha, Minato mantuvo una distancia de 2 metros en todo momento, sin permitirle acercarse realmente. Si así es como es. Frunciendo el ceño mientras Minato evadía suavemente todos sus ataques, Li Yao cambió de táctica y continuó la batalla de alta velocidad. 10 segundos después. Li Yao, habiendo observado la velocidad de movimiento de Minato, cambió abruptamente de estrategia nuevamente.
Esta vez, dejó de usar las 4 cadenas traseras para la ofensiva y, en cambio, las usó como patas de araña, anclándolas al suelo para aumentar drásticamente su velocidad de movimiento. Auge. En una fracción de segundo, Li Yao estalló de lado, ayudado por sus cadenas, y apareció a solo medio metro del flanco de Minato. Sus brazos se abrieron en un movimiento de agarre. A esa distancia, con 8 cadenas de hierro negro brotando de todo su cuerpo, Minato no tenía forma de... Wash. Antes de que la expresión victoriosa pudiera formarse por completo en el rostro de Li Yao, Minato desapareció visualmente. Dios del trueno volador. El corazón de Li Yao tembló. Pensó que era la famosa técnica de teletransportación, pero rápidamente se dio cuenta de que no lo era. No era ninjutsu espacio-temporal. El repentino estallido de velocidad de Minato simplemente había superado los ojos de Li Yao, creando la ilusión de desaparición. En su sentido de chakra, Minato ahora estaba directamente sobre él, alineado verticalmente, sus cabezas separadas por la longitud de una cabeza. La mano derecha de Minato estaba extendida hacia abajo, y en su agarre había un kunai que brillaba fríamente, justo enfrente del ojo de Li Yao. El sistema nervioso de Li Yao no se había puesto al día. Todo su cuerpo se congeló, como si el tiempo se hubiera detenido. Ni siquiera sintió el ataque entrante. Mientras Li Yao había estado buscando la oportunidad de asestar un golpe final, Minato también había estado buscando el momento exacto para matarlo. Contra la capa de plumas de hierro negro completamente blindada, la única debilidad expuesta de Li Yao eran sus ojos. Minato lo sabía. Era su única oportunidad. Pero los ojos son la parte más sensible del cuerpo. Cualquier amenaza entrante generalmente desencadena un estremecimiento instintivo, incluso sin la intervención del cerebro. Atacar los ojos fue extremadamente difícil, pero no imposible. Siempre que se acercara lo suficiente, golpeara lo suficientemente rápido y tomara al enemigo con la guardia baja. Podría funcionar. Y ahora, había funcionado. Explotando el deseo de Li Yao de acercarse, Minato había ajustado silenciosamente su salida de chakra para Body Flicker durante su pelea. En el momento crítico, desató una ráfaga 2 veces más rápido que antes, saltando hacia arriba y lanzando lo que debería ser un golpe fatal. El cerebro de Li Yao no había procesado lo que estaba sucediendo. Todo lo que tenía era un instinto físico crudo en el que confiar. Pero el instinto no fue suficiente. No era ninjutsu. Necesitaba tiempo. Y en ese breve instante, el kunai de Minato ya había llegado al globo ocular de Li Yao, listo para perforar su cerebro y acabar con él. Perdóname, Yao. Minato suspiró para sus adentros, disculpándose con el amigo cuyo cuerpo estaba a punto de destruir. Tintinear. Justo cuando Minato pensaba que había terminado, cuando el kunai ya había tocado la córnea de Li Yao. Sonó un sonido inesperado. Capítulo 87. Jaula de hierro negro. Una cadena de hierro negro brotó repentinamente del ojo derecho de Li Yao, impidiendo que el kunai de Minato apuñalara más. Grifo. Minato se volteó hacia atrás, aterrizó detrás de Li Yao e inmediatamente se dio la vuelta para mirarlo, una rara expresión de incredulidad brilló en su rostro. Enojo, enojo. Li Yao también se volvió, una cadena de hierro negro emergió de su ojo derecho y atravesó su mano derecha, que lo cubría. La vista era inquietante. Miró hacia Minato en la distancia, ligeramente encorvado, respirando con dificultad a pesar de que en realidad no estaba cansado, su ojo izquierdo lleno de miedo persistente. Eso estuvo cerca, demasiado cerca, casi muere. El cuerpo de Li Yao permaneció tenso, conmocionado por lo cerca que había estado de la muerte. Imposible. Su reacción instintiva fue disparar una cadena de chakra negro desde su ojo. Eso no es un reflejo natural. Minato estaba atónito. No tenía sentido. Normalmente, cuando el cerebro no puede reaccionar a tiempo, el cuerpo instintivamente esquiva o se estremece, parpadea, gira la cabeza, esos son reflejos físicos. No invocar un arma de chakra para bloquear un ataque. Eso no fue un reflejo físico. No era lógico. Sin embargo, este tipo, este monstruo que había robado el cuerpo de su amigo, había hecho exactamente eso. Jutsu de clones de sombras. Puff. Minato instantáneamente formó un sello y creó un clon de sombra para cargar contra Li Yao, mientras él mismo se daba la vuelta y huía sin dudarlo. Con su taijutsu y ninjutsu incapaces de atravesar las defensas de Li Yao, e incluso su ataque sorpresa bloqueado por ese extraño reflejo, Minato supo en ese instante que no tenía ninguna posibilidad de ganar esta pelea. No importa qué tan rápido fuera, incluso los ataques demasiado rápidos para reaccionar serían bloqueados por los reflejos anormales de Li Yao. El hecho era que no podía matar a Li Yao. Por supuesto, Li Yao tampoco pudo matarlo.
Pero Kushina todavía estaba aquí. Si Li Yao se diera cuenta de que no podía derrotar a Minato directamente, probablemente apuntaría a Kushina para obligar a Minato a un combate cuerpo a cuerpo. En ese momento, seguramente perdería. La única opción viable ahora era usar un clon de sombra para detener a Li Yao y escapar con Kushina. La retirada de Minato tomó a Li Yao con la guardia baja, no esperaba que Minato corriera. Pero lo que sorprendió a Minato fue la respuesta de Li Yao. Usando la percepción de chakra, Minato sintió que en el momento en que creó su clon de sombra y se dio la vuelta para escapar, Li Yao también empujó dos cadenas de hierro negro en el suelo detrás de él y se lanzó hacia el cielo. Parecía, él tampoco quería seguir luchando. Pero, ¿cómo podría ser eso? Grifó. Alcanzando una altura de más de 100 metros, Li Yao convocó al águila gigante de hierro negro desde el interior de su cuerpo, la expandió en el aire, aterrizó de espaldas y voló hacia Minato. Velocidad increíble. Reflejos increíbles. Al igual que Minato se había dado cuenta de que las tácticas de corto alcance de Li Yao no funcionarían, Li Yao también sabía que sus cadenas no podían tocar a Minato. No importa cuán mortales fueran, si no podían dar un golpe, eran inútiles. Contra los movimientos rápidos como un rayo de Minato, solo un jutsu de amplio alcance podría limitar su movilidad. Li Yao tenía eso. Su liberación combinada de rayo y agua podía formar ataques a gran escala que Minato no podía evitar. Pero la capacidad de chakra era su debilidad. ¿Y quién iba a decir que Minato no tenía jutsu a gran escala también? Si se trataba de un choque total de chakras, Li Yao perdería. En este momento, Minato tenía la carga de proteger a Kushina, por lo que no podía permitirse el lujo de prolongar la pelea. Del mismo modo, Li Yao tenía al escuadrón de Konoha Anbu detrás de él y tampoco podía permitirse retrasos. Apúrate. Es Kushina. No podemos dejar que le pase nada. Detrás de ellos, Sarutobi Tenchi y su equipo montaron el pájaro de tinta de Sarutobi Ayase a toda velocidad, corriendo hacia el sitio de la batalla de Li Yao y Minato. Tenchi estaba extremadamente ansioso. Kushina no era solo la próxima Jinchuriki de 9 colas, estaba cerca del propio Hokage. Sabía lo importante que era. Si no la hubieran encontrado, bien. Pero ahora que lo habían hecho, no había forma de que pudiera dejar que ella sufriera daño. El equipo empujó al límite. Justo cuando Li Yao saltó hacia el cielo y se paró sobre la espalda de su águila, entraron en su rango sensorial de chakra de 5 kilómetros. De hecho, en el momento en que Li Yao se encontró con Minato, Iga Seika ya había visto a Minato y Kushina en el bosque con su Byakugan. Gracias a un entrenamiento riguroso, Seika podía observar distancias increíbles con sus ojos, que era exactamente la razón por la que el tercer Hokage lo había traído al Anbu. Y ahora sus ojos estaban demostrando ser invaluables. Tanto Minato como Kushina estaban en la lista de vigilancia de Anbu, especialmente Kushina. Todos los agentes de Anbu estaban familiarizados con su apariencia. Seika la reconoció de inmediato. Lo que había sido una persecución lenta se convirtió en una carrera urgente para apoyar a Minato y rescatar a Kushina. Pero demasiado tarde. Li Yao miró hacia atrás, sacudió la cabeza y sonrió fría y burlonamente. El equipo de Tenchi necesitaría al menos 30 segundos más para alcanzarlo. Y 30 segundos, fue más que suficiente para acabar con Minato. No escaparás, Minato. Flotando a 200 metros en el aire, Li Yao miró a Minato que huía rápidamente, sonrió levemente y levantó la mano derecha. Wosh wosh. En un instante, innumerables cadenas de hierro negro delgadas como un cabello salieron disparadas de su palma, extendiéndose como un paraguas antes de caer. Silbido, silbido, silbido. Las cadenas que caían se clavaron profundamente en el suelo y luego comenzaron a converger hacia el centro. En 3 segundos, una jaula de cadenas cubrió un radio de 500 metros, atrapando a Minato y Kushina dentro. La escena se parecía a la jaula de pájaros de Doflamingo de One Piece. Solo que en lugar de cuerda, estaba hecho de cadenas de hierro negro en un patrón similar a una cuadrícula. Después de formar la jaula, Li Yao engrosó los hilos, expandiéndolos hasta el ancho de un dedo, luego colocándolos en capas una y otra vez, formando una malla entrelazada lo suficientemente ancha como para que pasara un puño. Clan clan. Liberación del viento. Hoja de viento. Liberación del viento. Pilar del viento. Boom boom. Los dos clones de sombra de Minato atacaron las paredes de la jaula con Kunai Ninjutsu in Release. Pero no importa lo que intentaron, las cadenas de hierro negro no se movieron. Es inútil, Minato. Las cadenas formadas por el chakra de sellado adamantino son extremadamente duraderas. El ninjutsu ordinario no funcionará. La única forma de cancelar el jutsu es matar al lanzador. La propia Kushina dio un paso adelante para golpear las cadenas.
La fuerza de retroalimentación la sorprendió. Las cadenas eran tan resistentes como las legendarias cadenas de sellado adamantino de su clan, completamente irrompibles. Si tan solo fuera mayor y mentalmente más fuerte, podría usar sus propias cadenas fuera de su cuerpo. Entonces no temería en absoluto estas cadenas de chakra negro. Pero los dos clones de Minato miraron hacia arriba con frustración. Fuera de la jaula, Li Yao se sentó fríamente en la espalda de su águila. Sus ataques no pudieron romper la jaula. Ni siquiera podían tocar al enemigo. La desesperación surgió tanto en los clones como en Kushina. Minato, después de haberlos alcanzado, vio las expresiones en sus rostros y la imponente jaula a su alrededor, entendió la situación de inmediato. ¿Y ahora qué? Sus ojos estaban ansiosos, pero su mente estaba agudamente enfocada, corriendo para encontrar una salida de esta trampa. Li Yao no le iba a dar tiempo para pensar. En el momento en que se completó la jaula de hierro negro, eliminó parte de ella, salió volando y extendió su mano derecha. Luego lo apretó. Al instante, toda la jaula comenzó a contraerse rápidamente hacia el centro. Capítulo 88. Minato, te arrepentirás de esto. Rugir, rugir. El suelo rodó violentamente. Los árboles fueron arrancados de raíz. Minato y Kushina estaban siendo empujados hacia el centro junto con el terreno cambiante y los árboles derribados. No importa qué ninjutsu usaron durante ese tiempo, nada de eso tuvo el más mínimo impacto en las cadenas de hierro negro. Su dureza estaba mucho más allá de lo que habían imaginado. La desesperación se profundizó en sus rostros. De pie sobre el águila gigante de hierro negro, Li Yao observó a Minato luchar debajo, con una expresión de deleite en su rostro. Muy pocas personas podrían empujar al futuro interés amoroso para siempre Namikaze Minato a una desesperación como esta. Li Yao podría ser el que mejor lo haga. En este momento, Minato había intentado todo lo que podía, pero aún no podía liberarse de la jaula formada por las cadenas de hierro negro. En este mismo momento, lamentaba profundamente no haber desarrollado un ninjutsu de un solo objetivo de alto daño que pudiera romper estas cadenas. O que su velocidad no era solo un poco más rápida, lo suficiente como para escapar de la trampa antes de que se cerrara. Pero, ya era demasiado tarde. No está mal. Li Yao sonrió levemente, muy satisfecho con la efectividad de su técnica de jaula. En realidad, se inspiró en su batalla contra Uzumaki Mito y su barrera de sellado adamantina. Aunque él mismo no podía usar esa técnica de barrera exacta, podría construir una jaula física con el mismo efecto vinculante. Atrapa al enemigo a través de medios físicos. Y con la dureza y la capacidad de las cadenas de hierro negro y su capacidad para cambiar de tamaño, era perfecto para crear una barrera de estilo físico. Así nació una versión del mundo de Naruto de una jaula de pájaros de cadena de hierro negro. Y la desesperación en el rostro de Minato ahora demostró cuán efectiva era. Minato probablemente nunca esperó que, si bien podría sobrevivir a Li Yao en un duelo de ninjutsu a gran escala, las cadenas de hierro negro de Li Yao podrían durar más que su chakra y eran mucho más duraderas. Rugir, rugir. Li Yao continuó encogiendo la jaula de pájaros. Pronto, se contrajo a un radio de 200 metros. Minato y Kushina, atrapados por el terreno en ascenso, ahora estaban cara a cara con Li Yao en el aire. ¿Cómo se sintieron? Li Yao no lo sabía. Pero para él, estaba disfrutando mucho de esto. Ver a sus enemigos de Konoha descender a la impotencia duplicó su satisfacción. Solo habían pasado 10 segundos desde que activó la jaula de pájaros. El equipo de Tenchi, que aún se acercaba rápidamente, estaba a 20 segundos de distancia. Pero en solo 10 segundos más, la jaula se cerraría y las vidas de Minato y Kushina pertenecerían a Li Yao. No es bueno. A 3 kilómetros de distancia, Sarutobi Tenchi y su grupo vieron la jaula de pájaros que se encogía. Sus ojos se entrecerraron bruscamente. Se dio cuenta de que, si esto continuaba, Minato y Kushina estarían muertos antes de que pudieran llegar. Tenían que romper el control de Li Yao sobre la jaula de pájaros ahora. Pero, 3 kilómetros. A esta distancia, ninguno de sus jutsu de largo alcance podía alcanzarlo. ¡Alá! En ese momento crítico, Tenchi, el líder del equipo, dio un paso al frente. Se lanzó desde el Inkbird con todas sus fuerzas, tratando de acortar la distancia tanto como fuera posible. Al mismo tiempo, rápidamente formó sellos de mano. Su pecho se hinchó como un barril. Las venas se hincharon en su rostro y aparecieron vasos sanguíneos en sus ojos. Reunió cada pedacito de chakra que pudo liberar instantáneamente. Liberación de viento. Esfera vacuum. Exhaló con fuerza hacia Li Yao a 3 kilómetros de distancia.
Su pecho, hinchado hasta su límite, se desinfló de repente. En ese instante, un tercio del chakra de Tench se convirtió en una esfera de naturaleza de viento, lanzada desde su boca. Sisear. El chakra sobrecomprimido formó una esfera vacuum al rojo vivo. Con alta energía y densidad, se disparó por el aire como un láser, perforando la oscuridad y dejando una raya blanca recta. Maldita sea. De pie sobre su águila de hierro negro, el rostro de Li Yao se oscureció. Había sentido el movimiento de Tenchi y estaba listo para defenderse. Pero la esfera vacuum era demasiado rápida. Sus cadenas de hierro negro no tuvieron tiempo de dispararse como si tuvieran que interceptar las balas de viento de Minato. El ataque golpeó su pecho al instante. Auge. Estruendo. La densa esfera blanca de vacuum, formada por al menos un tercio del chakra de Tench, se estrelló contra la capa de plumas de hierro negro de Li Yao. Aunque la capa no se rompió, la fuerza detrás del ataque hizo que la esfera explotara. Fue como si una bomba de alta presión detonara en su pecho, y la onda expansiva atravesó la capa, rompiendo sus costillas y rompiendo sus órganos. Surtir. La sangre brotó de su boca cuando todo el cuerpo de Li Yao fue arrojado violentamente hacia adelante por la explosión. Estruendo. Grieta. Auge. Se estrelló contra varios árboles y finalmente golpeó el suelo, tallando un cráter. Rápido. En el aire, el pálido Sarutobi Tenchi aterrizó de nuevo sobre el pájaro de tinta e inmediatamente instó a su esposa. Su ataque había interrumpido el control de Li Yao sobre la jaula. La jaula de pájaros había dejado de encogerse. Pero sabía que Li Yao había sobrevivido una vez a un golpe directo de la monstruosa fuerza de su padre junto con el bastón adamantino, solo sufriendo heridas leves. Este ataque probablemente les había comprado solo unos segundos. Tenían que acercarse antes de que Li Yao se recuperara para lanzar un seguimiento. Entendido. Aya se llevó su chakra al límite mientras dibujaba en un pergamino en blanco con su pincel. Iga Seika y Echizen Ryoma también enfocaron su chakra, listos para desatar ninjutsu o taijutsu en cualquier momento. Este chakra. En el suelo, Li Yao se puso de pie, se limpió la sangre de los labios y dejó que su chakra Wood Release comenzara a reparar sus heridas. Miró hacia donde Tenchi y los demás estaban volando, su mirada penetró obstáculos para fijarse en Sarutobi Tenchi. Luego se concentró, sintiendo un rastro familiar de chakra escondido en lo profundo de la explosión de esa esfera vacuum. Comparándolo con lo que una vez sintió de Sarutobi Mina, los ojos de Li Yao se iluminaron. Estaba eufórico, su rostro se torció en una sonrisa casi maníaca. Ja ja ja. Eso es todo. Esa es la firma del chakra. Entonces, debe ser el hijo del tercero. Li Yao se rió salvajemente, luego convocó al águila de hierro negro de regreso a su cuerpo y miró hacia Tenchi, que se acercaba rápidamente. Su corazón latía con fuerza de emoción. Excelente. Perfecto. El tercero no solo tiene una hija, también tiene un hijo, y claramente más de uno. Esto es demasiado perfecto. En ese momento, 7 u 8 formas de romper el espíritu del tercero Kage apuntando a sus hijos pasaron por la mente de Li Yao. Clan clan. De repente, sonó el sonido del metal. Li Yao salió de él y se volvió hacia el ruido. Minato no se había rendido. Todavía estaba golpeando las cadenas con su kunai, aún más decidido ahora. Su expresión había cambiado de la desesperación a la esperanza. Parecía que el equipo de Tenchi le había dado a Minato una falsa sensación de seguridad, pensó que podría sobrevivir a esto. Pero eso era imposible. Muere ya. Li Yao miró una vez al Tenchi que se acercaba rápidamente, luego tomó una decisión. Con un pensamiento, duplicó el tamaño de la cuadrícula de la jaula de pájaros. Esto permitiría que la tierra y los árboles se exprimieran más rápido, y la jaula se encogería más rápido. Además, sin controlar más al Black Iron Eagle, podía concentrarse por completo en la jaula. En un instante, la contracción de la jaula se aceleró dramáticamente. ¡No! Desde la distancia, el rostro de Tenchi cambió cuando vio que la jaula de pájaros se apretaba rápidamente. Su corazón se hundió. Ahora no había forma de atacar a Li Yao. Li Yao había aterrizado detrás de la jaula después de ser volado, y ahora la jaula estaba entre ellos. El jutsu de Tenchi no podía alcanzar. No había nada que pudiera hacer. Se les acabó el tiempo. ¿Vamos a morir? Dentro de la jaula, Minato sostenía a Kusina en sus brazos, protegiéndola de la tierra aplastante. La presión sobre sus huesos los hizo crujir. Su pecho se sentía como si estuviera a punto de derrumbarse. Minato se sintió desesperado, abrumado por la culpa. Ya había perdido a un querido amigo. Ahora parecía que también perdería a la chica que amaba. ¡No! ¡No! No, no dejaré morir a Minato. Ah. No.
Justo cuando la vida de Minato pasó ante sus ojos, Kusina, a quien estaba abrazando con fuerza, estalló. El poder del amor desafía toda lógica. Clan clan. En un instante, innumerables cadenas doradas de chakra brotaron del cuerpo de Kusina. Se enrollaron alrededor de las cadenas de hierro negro de Li Yao y tiraron con todas sus fuerzas. ¿Un poder del amor, eh? En el suelo de abajo, Li Yao sintió la inmensa presión proveniente de sus cadenas. Él sonrió. Sus cadenas de hierro negro no eran tan fuertes como las cadenas de sellado adamantino de Kusina. La jaula no podía encogerse más, incluso estaba comenzando a abrirse. Parece que no te mataré hoy, Minato. Pero, te arrepentirás. Li Yao miró a Minato en los brazos de Kusina, luego a la mirada furiosa en los ojos de Kusina. Algunas imágenes retorcidas pasaron por su mente, y la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa oscura. Luego, con un pensamiento, retiró las cadenas, saltó en el aire, convocó al águila de hierro negro y se fue volando sin dudarlo. Capítulo 89. Sacudiéndose la persecución. 3 días después. Mañana. Salió el sol. En la frontera más septentrional entre la tierra de las cascadas y la tierra de la escarcha, Sarutobi Tenchi y su equipo permanecieron en silencio ante el océano infinito. Al final, lo perdimos. Tenchi suspiró para sus adentros. Una vez que abandonaron la Tierra del Fuego y su red de detección de barreras de chakra, Li Yao usó clones de sombra nuevamente y se escabulló. Ya no podían identificar su cuerpo real. Al final, habían confiado en la técnica de lectura de memoria de Echizen Rima para rastrear las mentes de los civiles y los shinobi errantes a través de la región fronteriza, rastreando los recuerdos de los movimientos de Li Yao hasta que lo siguieron hasta la costa. Ahora que habían confirmado que Li Yao entró en el mar, perseguirlo usando la búsqueda de memoria era esencialmente imposible. En el vasto océano, ¿quién estaría cerca para proporcionar recuerdos para sondear? Con la habilidad de vuelo de Li Yao, ciertamente se aventuraría en las profundidades del mar, donde pocas personas pisan. Encontrar a alguien que lo hubiera visto sería casi imposible. En resumen, en este punto, su misión de rastrear a Li Yao básicamente había fallado. Seika, Rima, ustedes dos regresen a Konoha e informen todo sobre Li Yao al Hokage. Ayase y yo continuaremos buscando en el mar, ordenó Tenchi. A pesar de que habían perdido a Li Yao, la búsqueda tenía que continuar. Pero a partir de aquí, Seika y Rima ya no eran necesarios. Los frentes de batalla de Konoha necesitaban su fuerza con más urgencia. Sí, capitán. Seika y Rima asintieron y se dieron la vuelta para irse. Mientras tanto, Tenchi y su esposa continuaron su búsqueda, volando más profundo en el mar de la guerra en el pájaro de tinta, en busca de señales de Li Yao. El mar de la guerra, situado entre la tierra de la tierra y la tierra del rayo. Esta región fue conocida como el Mar Gordo de Ballena debido a su abundante población de ballenas y a los balleneros que venían aquí a cosechar aceite. Pero el conflicto constante entre las dos naciones, enemigos jurados, había dejado este mar desolado. Poco a poco, la gente comenzó a llamarlo el Mar de la Guerra. Sobre el Mar de la Guerra, Li Yao se paró sobre el águila gigante de hierro negro, volando constantemente hacia el norte. ¿Por qué el hijo y la hija del tercero tienen un rastro de su chakra en ellos? Li Yao había estado reflexionando sobre esto durante 3 días y noches, sin respuesta. Al principio, sintiendo el chakra del tercer Hokage dentro de Sarutobi Mina, asumió que se debía a algún experimento. Pero cuando sintió la misma firma de chakra dentro del miembro masculino de Anbu, se dio cuenta de que no era una coincidencia. Había un secreto más profundo en juego. Solo había sentido el chakra del tercero dentro de Mina y ese Anbu masculino. Si el chakra podía pasar a través de las líneas de sangre, entonces también debería sentir el chakra del padre dentro de Minato. Aunque Li Yao no sabía quién era el padre de Minato, si había fluctuaciones de chakra desconocidas en el cuerpo de Minato, debería haberlo notado. Y si alguien afirmaba que era porque el padre de Minato era débil. Entonces, ¿qué pasa con el padre del tercero, Sarutobi Sasuke? Era fuerte. Sin embargo, Li Yao nunca sintió el chakra de Sasuke dentro del tercero. Tampoco sintió nada de eso en el chakra de esos ninjas Roed de la base secreta. ¿Por qué entonces, solo en los dos hijos del tercero? Fue por ese medio año de tormento, donde el tercero usó repetidamente la técnica Dark Walk en él, haciendo que Li Yao fuera hipersensible a su chakra. ¿Podría ser eso? Probablemente. Li Yao frunció el ceño, pensando que esa era probablemente la razón. Pero dado su nivel de control de chakra, aún no debería crear una diferencia de detección tan drástica. Y aparte de la explicación de la sensibilidad, no tenía otras respuestas. Pero algo le dijo. Había un secreto aquí. El hecho de que los hijos del tercero llevaran su firma de chakra no era normal.
Li Yao estaba seguro de ello. No podía entenderlo ahora. Pero algún día, lo haría. Por ahora, necesitaba encontrar un escondite seguro. Sacudiendo la cabeza, Li Yao dejó temporalmente el misterio a un lado. 5 p.m. En lo profundo del mar de la guerra, en una pequeña isla. Era más bien una montaña solitaria, cubierta de árboles verdes vibrantes. Parecía animado, pero en realidad, la muerte estaba en todas partes. Cada medio metro, había una serpiente venenosa, sus coloridos patrones brillaban ominosamente. Li Yao, de pie sobre el águila de hierro negro, sintió un escalofrío en la columna vertebral. No se atrevió a aterrizar. Este fue realmente un gran lugar para esconderse. Ya había explorado el área. En un radio de 1000 kilómetros, no había una sola isla más. Dentro de una zona de 2000 kilómetros de diámetro, esta era la única masa de tierra. Sin estaciones de servicio. Sin caminos. Una persona normal nunca llegaría a este lugar. Era como buscar una sola montaña en medio país, en el océano. En cuanto a niña, Li Yao se rió entre dientes. Esto no era One Piece, no hay poses de troncos eternos aquí. Para encontrar esta isla, tendrías que haber estado aquí antes o confiar completamente en la suerte. Por lo que Li Yao pudo decir, no había rastros de presencia humana en ninguna parte de esta isla de serpientes. Es probable que este lugar nunca haya sido descubierto. Liberación de fuego. Gran explosión de fuego. De pie sobre el águila de hierro negro, Li Yao levantó su mano derecha hacia la cima de la isla. Con un pensamiento, su chakra base se transformó en liberación de fuego y brotó de su palma como una corriente de llamas intensas. Bum bum, rugir. Su brazo derecho se convirtió en la boquilla de un lanzallamas de alto calibre, arrojando fuego a través del pico de la isla. La isla, de solo 1 kilómetro de ancho, se convirtió instantáneamente en una montaña de llamas. Como era de esperar, el chakra de fuego del tercer Hokage era de primer nivel. Alta temperatura, excelente combustibilidad. Este no era un tipo de incendio que da miedo pero no puede arder. Muy rápidamente. La isla que alguna vez fue exuberante desapareció, reemplazada por una roca quemada y estéril. Incluso la capa superior del suelo se había derretido en escoria similar al magma. Liberación de agua. Ola de colisión de agua. Li Yao levantó la mano izquierda. De su palma, brotó un chorro de agua, como una cascada que cae del cielo, bañando el pico carbonizado. Li Yao parpadeó. El volumen de agua había aumentado de alguna manera. Al detectarlo más de cerca, notó que durante su jutsu, la humedad del aire circundante estaba siendo atraído, canalizando hacia su liberación de agua, mejorando la salida. No solo eso. Con un pensamiento, extendió su chakra de liberación de agua hacia el mar. Al instante, sintió que podía controlar una parte del océano. Splash. Una columna de agua giratoria del ancho de un barril surgió del mar y, bajo su control, salpicó la montaña. En poco tiempo, la isla se limpió, revelando piedra marrón endurecida debajo del carbón. Li Yao aterrizó y despidió al águila de hierro negro. Por lo tanto, el chakra de liberación de agua podría fusionarse con las fuentes de agua naturales para mejorar en gran medida el poder del jutsu. Entonces el chakra de liberación de la tierra, fusionándose con la tierra, debería poder hacer lo mismo. Eso significaba que los tipos de chakra elementales tenían vínculos directos con sus respectivos elementos naturales. Si eso fuera cierto, luego, siempre que pudiera encontrar el vínculo, podría desarrollar Ear Release. Li Yao estaba un poco emocionado. Ya tenía viento, relámpago, fuego y agua. Solo quedaba la tierra. Entonces tendría las 5 naturalezas básicas de chakra. En el mundo ninja, cualquiera que pudiera manejar los 5 era un prodigio. En cierto modo, Li Yao era uno. Después de todo, su conciencia mutada era una especie de talento innato, no un sistema de trampas. Así que sí, era un genio. Gruñido. De repente, su estómago retumbó. El genio Li Yao tenía hambre. La comida primero. Luego descansa. Luego investigación de jutsu. Ese era su plan. Pero antes de que pudiera comer, necesitaba una casa. Lanzamiento de madera. Jutsu de 3 habitaciones y un salón. Con un pensamiento, su chakra de liberación de madera se vertió en el suelo, invocando gruesos troncos marrones que se entrelazaron y se convirtieron en una casa de madera decente. Ventanas, puertas, una cama y una terraza delantera escénica. Unos 50 metros cuadrados. La cubierta tenía una silla de playa de madera y una mesa redonda con asientos. Con Word Release, una villa siempre estaba al alcance de la mano. En su vida pasada, Li Yao nunca fue dueño de una casa. Pero ahora, 6 años después del mundo de Naruto, tenía una villa junto al mar.
Se sentó en una silla y abrió un pergamino de almacenamiento, ingresando chakra. Puff. Cuando el humo se disipó, 5 pollos asados envueltos en hojas de loto yacían sobre el pergamino, algo que había comprado y sellado al principio de su viaje. Tomó uno, volvió a sellar los otros y los guardó para más tarde. Delicioso. Con la brisa marina en el cabello y un pollo fresco y jugoso en la mano, Li Yao se sintió completamente en paz. En este mundo, podría ser el único que usa pergaminos de almacenamiento como refrigerador. Se rió para sí mismo mientras comía. Capítulo 90. El principio de la etiqueta explosiva. Lleno y satisfecho, Li Yao se recostó en el sillón, de repente se quedó en silencio, su mirada sin comprender siguiendo las nubes a la deriva en el cielo. En algún momento, se quedó dormido. Esta era la primera vez que se quedaba dormido sin dejar a un clon de sombra en guardia. Mientras dormía, el rostro de Li Yao estaba en paz, casi como si no tuviera preocupaciones, ni deseos. Cuando llegó por primera vez a este mundo, se había perdido. Antes de que pudiera adaptarse a su nuevo yo, fue sometido al tipo de tormento perverso que solo había visto en películas retorcidas en su vida anterior. Su espíritu se había derrumbado innumerables veces, solo la peculiaridad de su conciencia le permitía conservar su sentido de sí mismo. Esta calma ahora, era más como un síntoma de estrés postraumático. Cayó la noche. Salió la luna llena. Li Yao se despertó, la vida volvió a su rostro. Su espíritu se sentía bien. Se sentó a la mesa del comedor y colocó todas sus posesiones. Quedan 7 píldoras de soldado. 3 rollos de sellado. 20 etiquetas explosivas, tomadas de esos 2 shinobi de Konoha que una vez habían custodiado la residencia de un noble. Esa era toda su riqueza mundana. No mucho. Pero todo fue útil. Un pergamino contenía la cabeza de la hija del tercero Kage. Otro tenía 4 pollos asados. El tercero almacenaba 20 tazones de arroz de anguila. Las píldoras de soldado eran esenciales para escapar. Las etiquetas explosivas, Li Yao tomó uno, estudiándolo cuidadosamente. Siempre había sentido curiosidad por saber cómo funcionaban. Ahora finalmente tenía tiempo para investigar. El papel es el mismo que se usa para sellar pergaminos, probablemente del mismo tipo, capaz de almacenar y estabilizar el chakra. Las inscripciones negras en él variaban, pero la estructura general era casi idéntica. Cada uno siguió un diseño simple similar al sol. El núcleo del sello presentaba un símbolo negro como explosión, o sello, rodeado de líneas radiantes como rayos de sol. Las inscripciones exactas del sello variaban, pero el marco era el mismo. En este sentido, las etiquetas explosivas podrían considerarse pergaminos que sellaron una explosión, no una bomba física, sino una forma de ninjutsu explosivo. Le recordó un episodio del anime en el que Shikamaru usó un pergamino con el símbolo, agua, para liberar agua, no agua real almacenada en el interior, sino un jutsu de liberación de agua que había sido sellado y luego activado. Veamos si realmente funciona así. Li Yao se concentró, condensando el chakra codificado en el sello de la etiqueta explosiva. Es el chakra de la naturaleza del fuego. En el momento en que lo formó, se dio cuenta. El chakra sellado en el símbolo era simplemente chakra básico de la naturaleza del fuego. No tenía propiedades explosivas inherentes. Entonces, lo que se selló no fue una técnica explosiva, sino un chakra de naturaleza de fuego. Li Yao continuó examinando las inscripciones del sello negro en la etiqueta. No debe ser el jutsu en sí el que está sellado, sino el chakra de la naturaleza del fuego que luego se procesa a través de estos sellos para formar un ninjutsu que explota. Tenía una teoría. Inyectando un poco de chakra en la etiqueta explosiva, inmediatamente sintió una conexión con ella. Ahora podía activar su flujo de chakra a voluntad. Así es como detona. Li Yao sonrió. Lo había descubierto. Lanzó la etiqueta explosiva 10 metros en el aire. Con un pensamiento, activó el chakra dentro del sello. El símbolo se iluminó y la etiqueta se encendió como si hubiera sido encendida por un fusible. Auge. Una bola de fuego estalló en el aire. Una ola de calor barrió a Li Yao, soplando hacia atrás su largo cabello negro. No está mal. Él asintió. En el mundo de Naruto, la mayoría de las personas no tenían defensas físicas fuertes. Una etiqueta explosiva detonada a corta distancia podría paralizar o matar fácilmente. ¿No perdió a Obito un brazo por las etiquetas explosivas de Conan? Y el hermano de Tsunade, Nawaki, a menudo bromeaba con los fanáticos como el único ninja de la serie que murió por una sola etiqueta. Apartando el humo, Li Yao recogió otra etiqueta de la mesa. Ahora podía confirmar que los patrones de sellos negros en la etiqueta explosiva funcionaban como los sellos de mano que formaría un ninja para realizar una técnica.
Normalmente, un ninja convierte el chakra neutro en un chakra específico de ninjutsu a través de sellos de mano, dándole forma de jutsu. Las etiquetas explosivas, por otro lado, usaban las líneas de inscripción negras para guiar el chakra de la naturaleza del fuego a través de una transformación, convirtiéndolo en un jutsu de liberación de fuego, una explosión. En esencia, los patrones de sellado actuaron como sellos de mano preformados. El chakra fluyó a través de ellos, se transformó y se convirtió en un jutsu. Los pergaminos de almacenamiento funcionaban de la misma manera. Li Yao dejó la etiqueta y tomó un pergamino de sellado. Al inyectar chakra, el sello del pergamino se iluminó y el chakra se transformó en un estado de ninjutsu. Puf, después de una bocanada de humo, aparecieron 4 pollos asados envueltos en loto. Luego volvió a introducir chakra en el pergamino. Las líneas de inscripción negras del sello transformaron el chakra y volvieron a sellar la comida. Al igual que con la etiqueta, el chakra se movía a través del camino del sello, se transformaba y activaba un jutsu que almacenaba un objeto físico en una dimensión de bolsillo. En una escala más amplia, esta parecía ser la base de la mayoría de los jutsu de sellado. Pero, de nuevo, Li Yao de repente pensó en las cadenas de sellado adamantino y sus propias cadenas de hierro negro. Sus cadenas de hierro negro eran HMM. Espera. Hizo una pausa, frunció el ceño pensativo, luego se rió entre dientes. El principio es el mismo después de todo. Con un pensamiento, tanto las cadenas de hierro negro como las cadenas de sellado adamantino salieron disparadas de sus hombros. En una inspección más cercana, ambos fueron el resultado de que el chakra se moldeara en un estado de jutsu al pasar a través de estructuras internas similares a inscripciones. Ahora que lo pienso, el jutsu de sellado que el tercero y Dance le habían colocado siempre había permanecido activo, es decir, en un estado constante de ninjutsu. Entonces, cuando copió su chakra durante esos momentos, lo que capturó ya tenía las propiedades funcionales del jutsu de sellado. Pero el chakra dentro de una etiqueta explosiva no activada todavía era solo chakra de la naturaleza del fuego, aún no había fluido a través del patrón del sello. Entonces, lo que Li Yao había copiado previamente era solo chakra normal de la naturaleza del fuego. Si pudiera copiar la forma activada, el chakra que acababa de pasar por el patrón del sello, obtendría el chakra Fire Release capaz de efectos explosivos. Pensando eso, subió a la plataforma de observación y estaba a punto de inyectar chakra en la etiqueta, luego se detuvo justo a tiempo. Cerca 1. Se secó el sudor imaginario de la frente. Su cuerpo no era especialmente duro. Si esa etiqueta explotaba en su mano, podría terminar como el segundo ninja después de Nawaki en morir a 1. Con un pensamiento, activó su capa completa de plumas de hierro negro. Ahora no tenía nada que temer de una explosión accidental. Auge. Activó otra etiqueta. Con su armadura puesta, la explosión no lo dañó en absoluto. Li Yao no estaba prestando atención a la explosión en sí, centró sus sentidos por completo en la transformación del chakra en ese breve momento. En el instante de la detonación, percibió claramente el chakra de la naturaleza del fuego fluyendo a través del patrón del sello y transformándose en un jutsu de liberación de fuego. Estiró la palma de su mano derecha y, con un pensamiento, condensó una esfera de chakra idéntica a la que acababa de sentir. Un orbe de chakra rojo anaranjado se formó en su palma. Era el chakra ninjutsu Fire Release, idéntico al de una etiqueta explosiva activada. Pero, el momento pasó y el orbe no explotó. Li Yao frunció el ceño y volvió a mirar las etiquetas explosivas sobre la mesa. Un pensamiento lo golpeó. Tal vez, como Super Beast Imitating Drawing, el ninjutsu explosivo de etiquetas requería un medio para manifestar su efecto. Simplemente recrear el chakra no era suficiente. Sin el papel de chakra como medio, no hubo explosión. Entonces, ¿eso significa que el chakra del pergamino de almacenamiento también necesita un medium? Li Yao se preguntó en voz alta mientras se sentaba y tomaba otro pergamino de sellado.